Esta mañana el expresidente del Perú, Manuel Merino, brindó una entrevista a Radio Exitosa en donde no dudó en lanzar sus dardos en contra del exmandatario Martín Vizcarra. Durante la conversación, el dignatario, que solo estuvo en el poder por 5 días, señaló de no haber vacado al ex jefe de Estado, nuestro país hubiera vivido la dictadura más fatal del Perú. Durante el diálogo que mantuvo con el conductor Nicolás Lucar, Merino también se refirió a los casos de Inti Sotelo y Brian Pintado, los dos jóvenes que perdieron la vida durante una marcha que se realizó en contra del expresidente. Cabe resaltar que momentos antes de que Manuel Merino ingresara a la cabina de la radio para iniciar con su entrevista, se cruzó en la sala de espera con Martín Vizcarra. Ambos políticos solo cruzaron las miradas, pero ninguno se atrevió ni a conversar ni a saludarse. Sin embargo, Merino aseguró que intentó pararse para regalarle a Vizcarra su libro titulado El verdadero golpe, que relata su breve paso por la presidencia. Tras culminar su entrevista, Manuel Merino regaló uno de sus libros a Nicolás Lucar y dejó otro para el expresidente con esta dedicatoria: para Martín Vizcarra, con afecto y cariño, para conocer la verdad que deben conocer todos los peruanos. Martín Vizcarra también brindó una entrevista en donde detalló que su destitución como jefe de Estado del Perú inició una crisis política, cuyo único autor fue Manuel Merino, para quedarse en el poder. Hay una imagen que han registrado acá, o sea, salía Martín Vizcarra y estaba sentado en la sala de espera Manuel Merino. Esta es la imagen, no sé si la podemos ver, del encuentro que más parece desencuentro, ¿no? No, pero podemos ver la imagen. Este es el pasillo que une, ahí está saliendo Martín Vizcarra. ¿Qué pasó? Ahí sale Martín, ahí está sentado Manuel Merino. Manuel ni se saluda, pero tú tratas de pararte, ¿no? Me había traído a regalar un libro para que lo pueda leer y para que cuando cuente sus historias en televisión o en radio, cuente la verdad. Bueno, eso es lo que... Ahora, hablábamos con Martín Vizcarra de lo que pasó hace 2 años, o sea, exactamente el día de ayer se han cumplido 2 años de que Martín Vizcarra fuera vacado. Y eso provocó una especie de explosión social que terminó trágicamente con la muerte de estos 2 chicos y que finalmente te obligó a renunciar, Manuel. ¿Cuál es tu balance? Porque o sea, no hubo sintonía con la sociedad, algo estuvo mal ahí o no. ¿Cuál es el balance que tú haces de tu propio papel en ese momento? Bueno, primero tengo que felicitar a los 105 parlamentarios que de manera valiente defendieron a todos los peruanos. Si Martín Vizcarra se hubiese mantenido en el poder hasta el 28 de julio en las elecciones siguientes, creo que hubiésemos vivido la dictadura más fatal de la historia del Perú. Si tú analizas en la contextura que estamos el día de hoy, las críticas que se le hacen al señor Pedro Castillo por la incapacidad de gobernar, pues las críticas que tendríamos que hacerlo al señor Vizcarra era su incapacidad que tenía en el tema de buscar negociar a cuestas de no importarle la vida de los peruanos. Porque recordemos que el señor Vizcarra recibió 2 vacancias. La primera vacancia fue por hacer tratativas con su personal para encubrir la verdad ante el Ministerio Público. Esto fue en el caso de Richard Swing, ¿no es cierto? Claro, en el caso de Richard Swing. Claro, pero que no obtuvo los votos suficientes. Y la segunda vacancia fue por el tema del vacuna gate. La segunda vacancia incorporó la incapacidad moral permanente en todas esas circunstancias que se habían presentado en las denuncias que tenía el Ministerio Público sobre los dineros que había recibido por su empresa Orainsa, y consecuentemente fue una vacancia de sanción, digamos, política por parte del Congreso de la República, que más allá de los acontecimientos y los hechos posteriores, que de repente son los que le enmarcan a él decir que, por ejemplo, ha tenido una votación de 200.000 votos, tenemos que ir en el marco de haber regalado más de 8 millones de bonos. Y en realidad tener 200.000 votos, para mí sería una vergüenza. Digo yo, porque 200.000 votos en una votación de 6 millones de habitantes, estamos hablando del 0.02. O sea, no es un tema relevante, que lamentablemente lo permitió el Jurado Nacional de Elecciones, porque él ya no podía ser candidato porque su vacancia se dio en las inmediaciones donde ya no había la manera de que él pueda renunciar al cargo para ser candidato al Congreso. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros lo que tenemos que decir es: la crisis en el Perú no se inicia en la vacancia del señor Vizcarra. La crisis en el Perú se inicia mucho antes, se inicia desde el propio momento en que se dejó ser candidato al señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque recordemos que la Comisión PARI en el proceso, en las investigaciones del 2011 al 2016, ya identificaban la famosa, digamos, doble moral que había en ese momento, o la puerta giratoria que decimos nosotros, de que se había determinado por esa investigación de que la empresa del señor Pedro Pablo Kuczynski había recibido recursos
había recibido gratificaciones o bonificaciones de las negociaciones que se habían hecho con el Estado peruano, siendo ministro de Economía el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en consecuencia, la crisis se inicia ahí, las negociaciones que hace el señor Martín Vizcarra para hacerse el poder, todos las conocemos, yo creo que eso es, volver a recordarlas quizás es bueno. Él negoció de una u otra manera con la señora Keiko Fujimori, reuniones que él en su momento las desconoció, pero luego que la señora Keiko las puso al descubierto, las ha reconocido. Esa es la doble, lamentablemente esa es la incapacidad moral de un personaje que no sabes si te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Y ahí recordemos que hubo una disolución del Congreso de manera fáctica, que ha sido regulada con esta cuestión en este Congreso último, y que se apeló al mismo Tribunal Constitucional y fue ratificada la famosa ley esta 31.155, que es la que está pidiendo eliminar el señor Aníbal Torres. Entonces, ahí comienza la crisis política y quizás mucho antes, porque era la propia política neoliberal a ultranza, que es la que nos ha venido gobernando y es la que lamentablemente en día de hoy tenemos países en seria crisis, digamos, interna, que es lo que vemos hoy, marchas contra Castillo, marchas a favor de Castillo, con la diferencia, claro, que las marchas a favor de Castillo están siendo financiadas por gente del entorno del gobierno del señor Castillo. Y eso es sumamente peligroso para nuestra democracia. Ahora, Martín Vizcarra ha dicho esto hace unos minutos, no sé si podemos escucharlo, sobre los acontecimientos de hace 2 años. Personas, Inti, Brian, sino quizás decenas o cientos de personas. Y eso es lo que yo quise evitar, dejando Palacio, a pesar de estar totalmente en contra de la decisión que tomó el Congreso de la República. Mira, aquí... O sea, ¿tú estás convencido de que la responsabilidad de la muerte de esas personas es de Manuel Merino y compañía? Por supuesto, es la represión policial abusiva que recibió la población. Bueno, esto acaba de decir. Mira, Nicolás, ese es el Perú nuestro. Cuando medios de comunicación tienen libertad de expresión y a un personaje que no tiene las condiciones, ni las cualidades, ni las posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República, que no debió haber sido candidato al Congreso de la República, se le ha permitido. Él está haciendo campaña a nivel nacional. Una campaña de un personaje que está inhabilitado, en 2 inhabilitaciones, una de 10 años, inhabilitaciones de acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política, y una de 5 años. La primera por el tema de la vacuna de ley, la famosa vacuna de ley, y naturalmente a eso se le suman la serie de irregularidades que tenía a escondidas tratando con su propio personal. Y la segunda es porque él comete una falta constitucional al artículo 126 de la Constitución Política. ¿Cuál es la falta? Que él no renuncia a las acciones que tenía en su empresa. Y él, sin embargo, negocia del Ministerio de Transporte acciones en beneficio de su empresa. Esa situación lo inhabilita por 5 años. No es un tema que él se vaya a la Corte Internacional a querer pedir que hagan correcciones al Poder Judicial. Bueno, él está muy convencido, por lo que entiendo, por lo que hemos escuchado además esta mañana, de que la medida que él ha presentado para cuestionar la inhabilitación tiene todas las posibilidades de ganar, es decir, que se han violado sus derechos constitucionales en los procedimientos y que por lo tanto es altamente probable, bueno, es la versión además que está circulando en este momento en el Poder Judicial, que el ánimo va en esa dirección, es decir, de considerar que la inhabilitación fue un abuso y que él debería ser rehabilitado. Y si eso ocurre, pasarían 2 cosas. Primero, que tendría que ser incorporado al Congreso, no. Y lo segundo, que podría ser candidato a la presidencia si quisiera. De ninguna manera, porque para que eso suceda tiene que aceptarlo el Parlamento Nacional, no el Poder Judicial. La injerencia que pueda tener el Poder Judicial sobre el Congreso de la República, solamente que el Congreso se lo permita, en primer lugar. En segundo lugar... O sea que si el Poder Judicial dice la inhabilitación que decía el Congreso es inconstitucional, por lo tanto, tiene que ser juramentado como congresista. Tiene que aprobarlo el Congreso. Si el Congreso dice que no, pero eso va a crear, en el caso que ocurra una confrontación. No, es que el Congreso tendrá que hacer su defensa institucional. Es lo que le corresponde al Congreso de la República. Pero se supone que ya lo está haciendo dentro del proceso. Y otra cosa, Nicolás, lo que no podemos permitirle es que la manera de haber traficado con los dolores de la familia de esos 2 jóvenes que murieron, donde en realidad los verdaderos responsables, los auténticos responsables, fueron los caviares, aliados con el señor Vizcarra, porque él dice: yo dejé la presidencia de la República. Él no cuenta la verdad, que dejó una presidencia de la República, o dejó un palacio totalmente vacío, que fue preparado de la primera vacancia hasta la segunda vacancia, porque las movilizaciones que hubieron en ese momento no fueron igual que las movilizaciones que han habido el día sábado 5. Y creo que tampoco van a ser iguales que las movilizaciones que habrán el día de hoy. Me imagino. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque él más bien dice que las movilizaciones, tanto de hoy como la del sábado, son movilizaciones donde han tenido que usar buses. Si las movilizaciones de hoy, más allá de haber pagado el traslado de los jóvenes o los ciudadanos o de las asociaciones para que marchen el día de hoy, son incorporadas con pagos a las barras bravas,
porque en el caso de las movilizaciones del mes de noviembre de hace 2 años, estuvo lamentablemente incorporado estos condimentos, estos instrumentos, donde no fue una marcha pacífica, donde lamentablemente el propio alcalde de Lima Metropolitana se coludió diciendo de que no había filmaciones, cuando hay un informe que se ha aprobado en la propia municipalidad por parte del Consejo Municipal, donde se le haya responsabilidad al señor Jorge Muñoz. Y si nosotros seguimos hablando, medios de comunicación, que no es pero medios de comunicación que se coludieron y que las 24 horas del día pasaban, que ponían médicos expertos en su materia del COVID-19 diciendo que las marchas no contagiaban, que daban recetas de que lleven timolina, que lleven sus pañuelos con timolina, que lleven sus pañuelos con vinagre, que lleven, digamos, la manera de cubrirse para poder seguir marchando, que utilizaron prácticamente la situación de que el Congreso había aprobado normas que decían ellos que eran populistas, como la devolución de las AFP de más de 8 millones de peruanos, de haber determinado que tenía que haber un refinanciamiento de la banca privada hacia los créditos de las micro y pequeñas empresas y los créditos personales, porque se había entrado una pandemia y el confinamiento que había hecho este señor, que fue fatal para todos los peruanos, que fue la peor crisis del manejo que tuvo un gobierno del señor Vizcarra, que lamentablemente nos hizo quebrar económicamente, y que los famosos reactivas, que al día de hoy nadie dice absolutamente nada, que fueron para reactivar la economía, él mismo los quebró, dando nuevamente confinamientos. Esos temas son los que hay que debatir, esos temas son los que hay que decir. Ya, pero digamos, lo que ocurrió hace 2 años fue que el Congreso decide vacar a Martín Vizcarra, pero lo que ocurre es que el desprestigio del Congreso era tan grande que lo que eso produce es una explosión en la calle de gente que no solamente está, digamos, en contra de la decisión de vacar, es decir, gente que podía estar a favor de Vizcarra, sino era una movilización mayor, una movilización contra el Congreso. O sea, no había una sintonía Nicolás, entre lo que ustedes decidieron y la gente. Y lo que no entiendo es por qué no hay un balance crítico de cuáles fueron los mecanismos que usaron para tomar esa decisión. Nicolás, ¿por qué no se procedió a una investigación? ¿Por qué no se tomó esto? ¿Por qué la urgencia de la vacancia? De la manera como se hizo. Las decisiones que tomó el Congreso fueron de manera constitucional. Mira, el día de hoy, para poner un ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos en esas 6, 7 denuncias que ha hecho el Ministerio Público y determinan que cabeza de una organización criminal es el presidente de la República? ¿Cuál es el obstáculo técnico que no se pueda hacer cumplir un tema de investigación que necesita una sanción? Son los famosos 87 votos. Que no tenemos 87 votos, que estamos sumando, ya vamos en 66, y que tenemos que llegar a los 87 votos. Y que no hay cómo llegar a los 87 votos. ¿Cuál es la situación que se presenta con el señor Vizcarra? Que hubo un Congreso valiente que tomó la decisión de poder defender a todos los peruanos. En un manejo irregular que nos tenía borrachos a los peruanos al mediodía, diciéndonos cuántos contagiados habían por el COVID, cuántos muertos habían. 220.000 muertos. Hemos hecho una comisión de la verdad por cerca de 90.000 muertos. Y tenemos 220.000 muertos y no hay una comisión de la verdad para saber quiénes fueron los responsables de haber endeudado al Perú por 100.000 millones más para que sean nuestros nietos, nuestros tataranietos, bisnietos los que tengan que pagar esa deuda. O sea, pero tú no sientes, Manuel, que no haya nada de qué arrepentirse de lo que ocurrió hace 2 años. Tú no te arrepientes de nada de la manera como se procedió, porque es cierto, causó un gran impacto el hecho de que apareciera información sobre la supuesta involucramiento de Martín Vizcarra en temas de corrupción, que fue lo más fuerte en ese momento. Pero había maneras de hacer las cosas, o sea, de procesar una investigación con serenidad, de abrir la posibilidad de que el Ministerio Público realice una investigación, ¿no es cierto? Que es la misma discusión que había ahora con Castillo. Nicolás. La diferencia es que ahora el Ministerio Público con coraje decidió hacer la investigación, cosa que no ocurrió en oportunidades anteriores. Nicolás, entonces, este tema por eso te digo, sí. Es decir, ustedes piensan que hicieron todo bien, pero le salió todo mal al final. No, yo no creo que se hizo todo bien, porque yo creo que el Congreso se acobardó después de haber vacado al señor Martín Vizcarra, y el Congreso dio marcha atrás porque empezó a pedir la renuncia de mi persona que había asumido de manera constitucional. Yo creo que eso no estuvo bien. Yo creo que el Congreso... O sea, ¿tú crees que tú debiste permanecer como presidente? No necesariamente, porque yo, al ver que habían dos personas fallecidas, al ver que había todo un plan orquestado, con apoyo de empresarios, con apoyo de la izquierda radical, de los caviares, que habían movilizado a la gente y habían engañado a los jóvenes, yo posiblemente el desenlace era el mismo, renunciaba, pero no debió el Congreso retroceder, arrodillarse y pedir perdón como lo que habían hecho era mal. Al contrario, ellos salieron en defensa de todos los peruanos, y lo que hizo el Congreso, lo que debió haber hecho cualquier Congreso que se encontraba en funciones y que representaba a la ciudadanía, que es lo que hace uno en representación cuando uno es electo congresista. Entonces, en consecuencia, yo creo que el Congreso falló. Yo creo que en la primera vacancia el Congreso falló, porque si en la primera vacancia se hubiesen dado los resultados, el desenlace de esto no hubiese sido lo que hemos tenido. Porque dejamos que se prepararon, movilizaron a su gente y movilizaron económicamente a la ciudadanía, porque hubo movilización económica. Esa marcha de 5, 6, 7 días permanente, eso significa recurso. Y hay que saber ese recurso de dónde vino, cómo se dio ese recurso. Entonces, en consecuencia,
Hoy lo que nosotros tenemos que exigir, por ejemplo, yo comparto con algunos críticos que el Congreso el día de hoy no debió cerrar sus puertas, yo comparto. El Congreso no debió cerrar sus puertas. Es un gesto de debilidad, ¿no? O sea, hay una marcha contra el Congreso, entonces el Congreso no atiende, no se reúne. De repente para no hacerle juego al Ejecutivo. Pero creo yo que el Congreso es la expresión y es la casa del Perú, de todos los peruanos. Lo que debió hacer el presidente del Congreso es embanderar el Congreso. Si no quería poner banderas por alguna característica, poner escarapelas del Perú. Y hacer que ese día todos los trabajadores vayan con su escarapela de Perú, porque esa es la única defensa institucional democrática que nos queda. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el expresidente del Perú, Manuel Merino, en donde señala que si Vizcarra seguiría en el poder hubiéramos vivido la dictadura más fatal del Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.